video abordaré algunos aspectos teóricos sobre los derechos humanos y el gobierno. Hablaré sobre las obligaciones de los Estados partes de garantizar, proteger, promover y respetar, así como las violaciones a los derechos humanos. Los Estados partes son todos aquellos que han firmado y ratificado los pactos, declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, tanto a nivel universal como regional. Algunas de sus responsabilidades son cooperar eficazmente con los Estados partes para dar efectividad a los derechos, adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, revistiendo especial importancia la prestación de socorros en casos de desastre y la ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, en particular la asistencia prestada a las personas refugiadas y desplazadas. Además de los Estados partes, existen otros actores que no forman parte de ellos, pero que tienen funciones muy importantes para la promoción, garantía, respeto y cumplimiento de los derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional y local. Así tenemos, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Cruz Roja y muchas organizaciones no gubernamentales, entre otros. Los compromisos que adquieren los Estados partes al firmar pactos y tratados internacionales no se tratan de un imperativo de realización inmediata, pero sí de un compromiso irrenunciable de realización progresiva que reconoce que no podrá lograrse en un periodo corto de tiempo. Se trata de un mecanismo necesariamente flexible, que refleja realidades del mundo real y las dificultades que representa para todo el país el aseguramiento de la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, pero impone una obligación de moverse tan rápida y efectivamente como sea posible. La garantía de los derechos constituye todo un programa de políticas de realización vinculatoria. Ello adquiere pleno sentido si se considera la tesis de interdependencia entre los derechos en su conjunto, porque supone que el grado de libertad y de democracia que se vive en un Estado se encuentra estrechamente relacionado con el nivel de satisfacción que se ofrece a la agenda de los derechos sociales. Ya se han mencionado anteriormente los principios de aplicación de los derechos humanos. Por ejemplo, en cuanto al principio de no discriminación, se refiere a que se debe contar con una garantía de protección universal desde una doble dimensión, como el derecho a defenderse de cualquier discriminación o como el derecho a gozar de un régimen jurídico diferenciado en atención a las desigualdades que tratan de ser superadas, es decir, medidas de acción positiva. También implica que los poderes públicos adquieran deberes elementales como la prohibición de la discriminación, que conlleva implementar un sistema que no permita que se dé un trato desigual a quienes se encuentran constitucionalmente en una situación de igualdad. En el caso del derecho a la salud, implica que toda persona tiene el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, lo que conlleva que debe poder tener acceso a los recursos que le generen condiciones de vida óptimas para tal efecto, además de cubrir los elementos esenciales, es decir, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad en los programas, establecimientos, bienes y servicios de salud. En cuanto al principio de no regresividad, se refiere a la prohibición que tienen los Estados partes de promulgar leyes, adoptar políticas o, en general, realizar acciones que tiendan a reducir la espera de la garantía de los derechos. Ningún Estado puede dejar de llevar a cabo una acción a favor de los derechos bajo ningún argumento. En el caso del derecho a la salud, el Estado no puede dejar de llevar a cabo programas, planes, acciones, etc., que ya se realizaban con miras a la plena realización del derecho a la salud. En cuanto al principio de progresividad, se refiere al deber que tiene el Estado de crear leyes e implementar políticas que amplíen la garantía de los derechos, es decir, lograr por todos los medios apropiados la plena efectividad de los derechos. En el caso del derecho a la salud, el Estado tiene la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del derecho a la salud. El Estado no puede alegar motivos como la escasez presupuestal para dejar de cumplir con los derechos. Estos principios deben ser exigibles jurisdiccionalmente, esto es, el Poder Legislativo debe diseñar las vías judiciales oportunas para que las personas puedan denunciar ante los tribunales una acción restrictiva, es decir, de regresividad o de no progresividad, que afecte sus derechos. Estas acciones deberían poder llevarse a cabo no solo contra las autoridades, por acciones u omisiones, sino también contra particulares. Las obligaciones de los Estados partes son 5. Garantizar
que implica que los estados adopten las medidas necesarias para lograr la satisfacción, el goce y el ejercicio de los derechos en la población. Proteger, es decir, que los estados tienen el deber de asegurar que la Constitución y otras leyes estén adaptadas a la protección de los derechos humanos, tanto en lo que se refiere a las relaciones entre el Estado y los individuos, como a las relaciones entre individuos. Respetar. Esto quiere decir que los estados tienen el deber de asegurar el respeto de los derechos por parte de las autoridades estatales y otros representantes de la ley, la ciudadanía, las corporaciones y otros actuantes no gubernamentales que operen dentro de sus límites. Cumplir. Requiere que los estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad a los derechos. Promover. Los estados tienen el deber de asegurar que se respeten y pongan en práctica los derechos de tal forma que los individuos puedan disfrutarlos plenamente. Esto implica el desarrollo de políticas adecuadas, la asignación de un presupuesto adecuado, entre otras actividades. Tenemos así que las violaciones a los derechos pueden dividirse en tipos específicos de acuerdo con las obligaciones, principios o elementos esenciales que el gobierno o el Estado no haya respetado. Podríamos identificar entonces violaciones a las obligaciones de los estados de proteger, garantizar, respetar, promover o cumplir, o podríamos identificar violaciones hacia los principios, ya sea de no discriminación, progresividad y no regresividad. O podríamos tener violaciones hacia los elementos esenciales, es decir, de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad o calidad, o una combinación de varios de estos elementos, principios y obligaciones. Abordaré las características del gobierno en México, es decir, cuáles son los niveles de gobierno que existen en nuestro país, así como las obligaciones de cada uno de estos niveles con relación a los derechos humanos. Tanto el artículo 39 como el 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hablan acerca de la forma de gobierno que existe en nuestro país. El artículo 39 menciona lo siguiente: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo momento, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Podemos entender a la soberanía como la suprema potestad para tener y ejercer el poder político en un país. Sobre ella no hay ninguna autoridad legitimada para ordenar o decidir cuestión alguna. Se define como la autoridad suprema del poder público. En México, entonces, a partir de lo que se plantea en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta soberanía reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos. Por otro lado, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Para comprender mejor a qué se refiere este artículo, es preciso definir cada una de las características que se mencionan en él. Por un lado, el término república está relacionado con que los integrantes del poder público se renuevan periódicamente a través de la elección democrática y no de manera hereditaria. Asimismo, se caracteriza por la división de poderes en varios órdenes del gobierno. Es representativa ya que los gobernantes son elegidos a través del voto popular, actúan en nombre del pueblo por cuenta de éste y por lo tanto la ciudadanía es representada por los gobernantes que elige a través del voto. El término federal se refiere a que esta república está integrada por entidades político-geográficas dotadas de autonomía para los asuntos de su competencia. Y en cuanto al término democrática, se refiere a que el poder público es electo por la ciudadanía de la nación. Es una forma de gobierno del pueblo. En cuanto a los niveles de gobierno y las obligaciones de este para con relación a los derechos humanos, tenemos que en nuestro país existen 4 niveles. Por un lado, el nacional o federal, que abarca todo el territorio nacional. En segundo nivel es el estatal, que abarca el territorio de cada entidad federativa. El tercer nivel es el municipal, que abarca el territorio de cada municipio o alcaldía. Y por último es el local, que abarca cada comunidad.
En cuanto a las obligaciones de cada uno de los niveles de gobierno, son las mismas que ya se han comentado anteriormente, es decir, que cada nivel de gobierno, ya sea el nacional o federal, el estatal, el municipal o el local, están obligadas a garantizar, proteger, respetar, promover y cumplir los derechos humanos con base en los principios de no discriminación, progresividad y no regresividad. Características del gobierno en México, órdenes de gobierno y sus obligaciones con relación a los derechos humanos. De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Es en este artículo en el que se menciona y se caracterizan los órdenes que conforman el gobierno de nuestro país. Estos son, por un lado, el Poder Legislativo, que presenta iniciativas de ley, promulga leyes y reglamentos, diseña políticas públicas, entre otras actividades. Los artículos 50 al 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desglosan las características de este poder, así como sus funciones y obligaciones. Poder Ejecutivo. Diseña programas a partir de las políticas y leyes decretadas por el orden legislativo, los implementa, evalúa y mejora. En los artículos 80 a 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desglosan sus características, funciones y obligaciones. Poder Judicial. Vigila que se respeten las políticas y leyes vigentes y sanciona en caso de que no. Los artículos 94 al 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desglosan las características, funciones y obligaciones de este poder. Las obligaciones de cada orden de gobierno con relación a los derechos humanos son: el Poder Legislativo debe introducir las garantías normativas de los derechos y está comprometido con los principios de no regresividad y progresividad. El Poder Ejecutivo debe implementar las políticas e instituciones tendientes a ofrecer una garantía efectiva, real, a los bienes jurídicos que protege. El Poder Judicial debe servir como última garantía ante las eventualidades, omisiones o excesos de los otros dos órdenes. Ahora bien, es importante saber que en cuanto a las leyes e instrumentos jurídicos en general que rigen nuestro país, se encuentra una jerarquía, es decir, que no todas las leyes y normas jurídicas tienen exactamente el mismo nivel de importancia en todo momento, sino que van del grado más importante hasta el de menor importancia, pero que todos deben de estar organizados y planeados y diseñados, así como implementados de una forma coherente. Tenemos así que en nuestro país el nivel más alto de esta jerarquía es el de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ninguna otra ley puede estar por encima de ella. Esa es la norma o la ley suprema de nuestro país. En algunos textos, los tratados internacionales se ponen en un nivel inferior a la Constitución. En otros, en realidad, se ponen a un lado, con el mismo nivel de jerarquía, pero tienen el mismo grado de importancia a la hora de analizar la forma en la que los derechos humanos se ven concretados en nuestro país, ya sea en leyes, en programas, en bienes, en establecimientos. Entonces, el primer nivel de la jerarquía lo tendrían de arriba hacia abajo la Constitución, siendo esta la ley suprema. El segundo nivel, entonces, o al lado de esta, estarían los tratados internacionales, tanto a nivel universal como a nivel regional. Después de en el tercer nivel, tenemos a las constituciones locales que tienen exactamente el mismo nivel de jerarquía o importancia que las leyes federales, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley de Educación, etc. Después, en el cuarto nivel, tenemos por debajo de las constituciones locales a las leyes estatales, por ejemplo, la Ley de Salud de la Ciudad de México. Y debajo de las leyes federales tenemos los reglamentos de las leyes federales. En un quinto nivel, debajo de las leyes estatales, tenemos a las leyes municipales, por un lado, y por otro, los reglamentos de las leyes estatales. Y del otro lado tenemos que debajo de las leyes federales están los reglamentos autónomos de ejecución del Ejecutivo.
Y en un sexto nivel tenemos a los bandos municipales, las directrices, etcétera, los reglamentos de las leyes estatales, acuerdos, directrices, reglamentos interiores, etcétera, las normas oficiales mexicanas, reglamentos interiores, reglas generales, etcétera. Ahora, al margen de esta jerarquía, pero supeditada a ella, está el Plan Nacional de Desarrollo para el caso del nivel nacional del gobierno o el Plan de Desarrollo Estatal para el caso de los estados o entidades federativas. No forma parte de la jerarquía de leyes, pero el Plan Nacional o los planes estatales de desarrollo deben considerar a estas leyes que están garantizando nuestros derechos en cada uno de los objetivos, estrategias y metas que se planteen en él, así como en los programas que se deriven del mismo. Análisis del sistema de salud en México desde el enfoque de derechos humanos. Como sabemos, existen varias formas de clasificar al sistema de salud en México. Una de las clasificaciones nos las da Menéndez en algunos de sus textos y toma en cuenta las prácticas que las personas utilizamos para promover y curar o tratar la salud. Así, él divide a nuestro sistema de salud o lo ve como una conjunción de prácticas que surgen del modelo médico hegemónico, así como del modelo alternativo subordinado y el modelo de autoatención. Esto quiere decir que a veces, en algunos casos, las prácticas de curación o de promoción son una combinación del modelo médico hegemónico con el alternativo subordinado. Otras veces podría ser una combinación de prácticas entre el modelo alternativo y el de autoatención, y otras podría ser la combinación de prácticas del modelo de autoatención y el modelo médico hegemónico, aunque lo más común es que se dé una conjunción de prácticas derivadas de los tres modelos. Otra estructura del sistema mexicano de salud desde una perspectiva política es la que toma en cuenta, digamos, las instituciones que ofrecen servicios de atención médica a la población. Y entonces, desde esta perspectiva, tenemos 4 sistemas de salud. Por un lado, el sistema de salud alópata, que tiene unas bases filosóficas en el materialismo y el positivismo y considera al ser humano y sus padecimientos como materia. Su terapéutica se considera moderna. Por otro lado, tenemos los sistemas de salud alternativos, que son aquellos que forman la medicina doméstica, remedios caseros, la medicina naturista, el uso de técnicas de relajación, imanes, veganismo, etc. Por otro lado, tenemos los sistemas de salud de la medicina tradicional realizados por pueblos y comunidades indígenas o tribales a través de curanderos, hueseros, parteras, el chamanismo, etc. Su legitimación es social. Y por último, tenemos los sistemas de salud homeopáticos, cuyas bases filosóficas son el vitalismo, el espiritualismo y el positivismo. Concibe al ser humano como un ser pensante y se basa en la ley de los semejantes. Otra estructura del sistema mexicano de salud es la que proviene desde el punto de vista jurídico, desde el cual convergen 3 subsistemas, el público, el privado y el social. En el subsistema público, el financiamiento, la prestación de servicios y la regulación se da por parte del gobierno. El principio de acceso en el caso de nuestro país es la condición laboral y se subdivide en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Seguro Popular y los establecimientos, bienes y servicios de Sedena, por ejemplo, entre otros. Está también el subsistema privado, cuyo financiamiento y prestación de servicios se da por parte de particulares y tiene fines de lucro. La regulación se da por parte del gobierno y el principio de acceso es el poder adquisitivo. Además de estos dos, podemos tener el subsistema social, en el que el financiamiento y prestación de servicios se da también por particulares, pero sin fines de lucro. Igualmente, la regulación es por parte del gobierno y el principio de acceso es la pobreza. Ahora bien, vamos a identificar algunos de los artículos más importantes de la Ley General de Salud para ubicar qué es lo que regula, qué se menciona en lo general en cada uno de sus artículos para que se garantice y se detalle aún más el derecho a la salud en nuestro país.
Así tenemos, por ejemplo, que el artículo 1 reglamenta el derecho a la protección de la salud, que se encuentra consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como establece las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud. El artículo 2 define las finalidades del derecho a la protección de la salud y menciona en total 7. El artículo 3 determina lo que será materia de salubridad general. El artículo 4 determina quiénes son las autoridades sanitarias. El artículo 5 explica cómo deberá estar constituido el sistema de salud en México. El artículo 6 establece los objetivos del sistema de salud en México. El artículo 23 define lo que se entiende por servicios de salud. El artículo 24 clasifica los servicios de salud. El artículo 33 define las actividades de atención médica. El artículo 34 clasifica los servicios de salud a partir de los prestadores de servicios. Muy bien, características del gobierno en México, los sistemas nacionales de protección de derechos humanos. Anteriormente habíamos ya revisado el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos y habíamos visto que este se divide en el sistema universal que abarca a todo el mundo y en sistemas regionales que abarcan a cada continente. En nuestro caso, estamos hablando del sistema americano. Además de estos, para la protección de los derechos humanos en nuestro país, existe un sistema nacional, el cual se encuentra conformado por diversas instituciones como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo público autónomo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, e instituciones federales y estatales de protección a las personas adultas mayores, a las mujeres, a los pueblos indígenas, a las personas con discapacidad, etc., la CONAMED y otras instituciones. A su vez, está conformado por diversos instrumentos jurídicos, como tanto nacionales, es decir, federales, como los internacionales. Dentro de estos tenemos entonces a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos tratados internacionales y, entre otras, tenemos, por ejemplo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley Federal del Trabajo, etc. Y como mecanismos tenemos el Programa Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Política Gubernamental en materia de derechos humanos, entre otras. La protección no gubernamental de los derechos humanos está formada por organizaciones de la sociedad civil que tienen como propósito difundir, proteger y defender los derechos humanos mediante acciones de denuncia social, defensa jurídica ante jueces y tribunales nacionales e internacionales, elaboración de informes de diagnóstico, talleres de educación y capacitación, elaboración de material de difusión, entre otros. En México tenemos, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Fundación INES, Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, entre otras. Pero además podemos encontrar también algunas organizaciones como a nivel internacional como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras, Center of U.S. Mexican Studies de la Universidad de San Diego, California, Association for the Prevention of Torture, Derechos y Democracia Canadá, entre muchas otras. Como ya se ha dicho, estas organizaciones no son estados partes, pero son actores muy importantes a la hora de no solo promover los derechos humanos, sino de vigilar que estén siendo cumplidos y garantizados por parte de los estados. Y brindan un apoyo a estos muy importante en estas labores y también brindan actividades y acciones muy importantes a la ciudadanía, puesto que son estas organizaciones las que en la mayoría de los casos acompañan a las víctimas de violaciones de derechos en todo el proceso de denuncia y de resolución de juicios en este sentido. Ok, vamos a ver la última parte de la unidad 5, que es sobre el gobierno.
Este último tema es sobre exigibilidad jurídica de los derechos humanos. Los subtemas que componen este último tema, como parte de las características del gobierno en México, es la parte de exigibilidad jurídica. Vamos a ver cuáles son los tipos de exigibilidad jurídica que existen. Dentro de estos está la exigibilidad jurídica directa y la exigibilidad jurídica indirecta. Esto es importante porque aunque ustedes no van a hacer la labor de defensoría, sí es crucial que conozcan cuál es el proceso para poder, en dado caso, orientar a las comunidades y hacer el puente con abogados o abogadas que se dedican a la defensa de derechos humanos y por tanto son quienes se encargan de meter la denuncia y darle seguimiento. Ahora, entonces, la exigibilidad jurídica se refiere a que cuando ha habido una violación a los derechos humanos, se interponga una denuncia en la instancia correspondiente para hacer saber o hacer que conste la violación a los derechos. Entonces, toda persona o todo grupo que sea víctima de una violación a sus derechos deberá contar con recursos judiciales efectivos, es decir, el gobierno tiene que garantizarnos que podamos tener estos mecanismos y los recursos para poder interponer denuncias sobre violación a derechos humanos, así como otros recursos apropiados en los planos tanto nacional como internacional. Ahora, recordemos que en la parte nacional tenemos el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, que está conformado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o también tenemos el sistema o los sistemas estatales en donde están las comisiones de derechos humanos de cada uno de los estados. Y en la parte internacional también tenemos dos sistemas, uno que es el regional, que corresponde solo a un cierto continente, en nuestro caso es el americano, el sistema americano, o bien tenemos el universal que, como su nombre indica, ya abarca todo el mundo. Todas las víctimas de esas violaciones deberán tener derecho a una reparación adecuada. Es decir, no es nada más que podamos denunciar, sino que también los gobiernos están obligados a que se cuenten con los mecanismos para que se dé seguimiento a esas denuncias y en dado caso se repare el daño. Y esta reparación podrá tomar la forma de restitución, indemnización, satisfacción o garantías de que no se repetirán los hechos que llevaron a la violación. El proceso judicial se utiliza entonces como un instrumento que permite a personas, grupos o comunidades acceder a determinadas necesidades y bienes tutelados por los derechos que les han sido sistemáticamente negados. La exigibilidad jurídica, entonces, es el proceso de denuncia jurídica, es decir, ante las instancias legales y administrativas correspondientes de la violación de los derechos humanos. Esta puede darse a nivel universal, regional, nacional o estatal, dependiendo de quién cometió el acto u omisión que derivó en la violación de los derechos humanos. Ahora bien, existen dos tipos de exigibilidad jurídica cuando estamos hablando de derechos sociales, como lo es el derecho a la salud. Por un lado, tenemos la exigibilidad jurídica directa, que se refiere a denunciar la violación al derecho humano correspondiente. En este caso, por ejemplo, el derecho a la salud. Cuando hacemos una denuncia por violación al derecho a la salud, estamos hablando de exigibilidad jurídica directa porque estamos haciendo mención de ese derecho social, que en este ejemplo es el de la salud, pero también puede ser, por ejemplo, el derecho a la educación, entre otros, o sea, todos los derechos sociales. Entonces, este tipo de exigibilidad tiene lugar cuando se produce una violación de una obligación estatal en torno a un derecho social. Ahora, el problema es que el gobierno, a través de sus diferentes instancias, pone de pretexto que los derechos sociales son derechos difíciles de garantizar y de proteger. Entonces, ha puesto una serie de trabas para que se nos obstaculice el proceso de exigibilidad y pone como pretexto que los derechos sociales tienen problemas de
exigibilidad o de inexigibilidad, perdón. Y entonces el proceso, ¿no?, se vuelve un tanto complicado. Entonces nos dice que los problemas de inexigibilidad se dan porque los estados han elegido un lenguaje deliberadamente vago, flexible y con amplios márgenes de discrecionalidad, que pueden llevar en procesos ya de denuncia a decir no, nosotros no tenemos esa obligación. Entonces, cuando hacemos uso de la exigibilidad jurídica directa es porque tenemos pruebas muy fehacientes de que el derecho ha sido violado. Si no, entonces nos convendría más la exigibilidad jurídica indirecta, que veremos un poco más adelante. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la exigibilidad jurídica directa? Primero que nada, tenemos que probar que la omisión estatal constituye una violación del derecho social en cuestión, por ejemplo, el derecho a la salud, y se precisa de un juicio de comparación entre las medidas que se debieron adoptar y las que se adoptaron realmente, o la ausencia de medidas. Es decir, la comparación tiene que ver con las acciones que el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo para proteger y garantizar los derechos sociales. Entonces comparamos lo que debió haber sido frente a lo que fue, que no se hizo lo que debió haber sido, y entonces nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la extensión de la obligación del Estado de proveer o satisfacer tal derecho? ¿Hasta qué grado o en qué medida la necesidad o interés social o económico tutelado por el derecho debe ser satisfecho? Y a partir de la respuesta a estas preguntas se van construyendo los argumentos para presentar este proceso de exigibilidad jurídica directa. Luego de esto, entonces, hay un emplazamiento del Estado para realizar la conducta debida producida por la constatación de la violación. La exigencia de un derecho por vía judicial se concreta cuando se establece con precisión la conducta que debe realizar el Estado para reparar dicha violación. Incluye dos formas de garantías. Una puede ser normativas, ¿sí?, y las otras pueden ser jurisdiccionales, es decir, que implican justiciabilidad. Esto se refiere a la posibilidad de reclamar ante un juez o un tribunal de justicia el cumplimiento de las obligaciones que constituyen el objeto de cada derecho. Implica la existencia de algún poder jurídico de actuar del titular del derecho en caso de incumplimiento de la obligación debida, es decir, que va de la mano de reconocerle condiciones para producir, mediante una demanda o queja, el contenido de una sentencia que imponga el cumplimiento de la obligación. Lo que más afecta a la justiciabilidad es la vaguedad de los textos normativos, como ya lo decía. Al ser muy vagos, entonces cada quien puede interpretar lo que más le convenga, y al gobierno casi siempre le conviene pues que estén tan vagos, porque así puede fácilmente deslindarse de sus obligaciones. Ahora entonces, si eso pasa, tenemos otro recurso que es la exigibilidad jurídica indirecta, que muchas veces es el mejor camino porque implica apelar a derechos que están mucho más protegidos que los derechos sociales en nuestro Estado. Este tipo de exigibilidad jurídica tiene lugar cuando se acude entonces a otros derechos como medio de protección de los derechos sociales. Así, otro derecho puede ser un buen paraguas para los derechos sociales, porque recordemos que no hay diferencias reales entre ambos tipos de derechos. Es decir, todos están interconectados, como ya lo hemos visto. Si se viola un derecho, se violan los demás. Por tanto, como tenemos esta problemática en torno a los derechos sociales, podemos apelar a otros derechos que están más protegidos, como puede ser el derecho a la no discriminación, que al ser violado, pues se violan los demás, pero nos presta una mayor protección normativa y por tanto de justiciabilidad. Entonces, es posible articular la protección de un derecho social a través del derecho a la no discriminación y del disfrute de los derechos. Además,
apelando, por ejemplo, a la discriminación sistémica, que alude a aquellas formas involuntarias o incluso inconscientes de reproducir tratos diferenciados no justificados contra ciertas personas o grupos en particular. Algunas conductas discriminatorias no son conscientes, sino que son producto de la reproducción social de prejuicios y estereotipos. Pero el hecho de que sean inconscientes, el hecho de que mucho del funcionariado no se haya cuestionado sus propios prejuicios y estereotipos y entonces reproduzcan la discriminación, no es ni puede ser pretexto para la violación a este derecho. Por tanto, podemos argumentar una denuncia desde el derecho a la no discriminación. Y esto implica un mandato en la igualdad de oportunidades, que obliga a promover tratos jurídicos diferentes a favor de las personas y grupos que han sufrido exclusiones históricas y sistemáticas. También implica un mandato en la igualdad de trato, que exige a las autoridades no introducir distinciones normativas o aplicar de forma desigual las normas de modo tal que menoscaben los derechos de un grupo, más aún si ese grupo es un grupo vulnerado. El procedimiento entonces es primero determinar exactamente el contenido concreto de la obligación de un Estado que sea violado, que eso ya lo vimos hace unas clases, y de ahí proceder a un juicio de comparación, pero ahora entre la situación de los beneficiarios o de las personas que sí tienen acceso a esos recursos frente a las personas o la situación de las personas que no están siendo beneficiadas. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos poner sobre la mesa y en evidencia la discriminación. Los argumentos que se utilizan entonces es la obligación de actuación inmediata que asumen los estados al firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando lo que está en juego es la discriminación de algún grupo de la población. Otro argumento es el principio pro debilis, que quiere decir dar atención prioritaria a los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y marginación. Como les decía, entonces, este tipo de exigibilidad es el que estratégicamente más se utiliza porque estamos hablando de discriminación y no discriminación. Y como el derecho a la no discriminación es uno de los más protegidos, nos garantiza un mejor seguimiento a la denuncia. Por tanto, cuando estemos frente a situaciones que identifiquemos que se trata de violaciones a derechos humanos, podemos planear junto con el equipo de Defensoría de Derechos la mejor estrategia para decidir si se llevará a cabo un proceso de exigibilidad jurídica directa, es decir, denunciando la violación sobre un derecho social, o si lo que más conviene es un tipo de exigibilidad jurídica indirecta donde lo que se denuncia es la violación a otro derecho, sobre todo civil y político. Y cómo eso repercute de manera negativa en el goce y el ejercicio de los derechos sociales. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las responsabilidades del gobierno en la construcción de entornos saludables y de paz? A partir de lo que hemos visto, así como para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles serían entonces las acciones que podemos llevar a cabo desde la promoción de la salud para trabajar con el gobierno con miras a construir esos entornos saludables y de paz, lograr los objetivos de desarrollo sostenible basados en una cultura de derechos? Responder a estas preguntas será su tarea, este ejercicio de reflexión individual, a partir de lo revisado en esta unidad y a lo largo del curso. Entonces tienen aquí algunas preguntas que deberán responder y que las entregarán. ¿Cuáles consideras que son las responsabilidades del gobierno para con la construcción de entornos saludables y de paz?
¿Qué acciones podría llevar a cabo en cada uno de los niveles de gobierno para construir entornos saludables y de paz? ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo cada uno de los órdenes de gobierno para construir entornos saludables y de paz? ¿Cuáles consideras que son las responsabilidades del gobierno para con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué acciones podría llevar a cabo cada uno de los niveles de gobierno para lograr esos objetivos? ¿Y qué acciones podría llevar a cabo cada uno de los órdenes de gobierno para lograr esos objetivos de desarrollo? Y desde la promoción de la salud con enfoque de derechos humanos, ¿qué tipo de acciones se podrían llevar a cabo para que el Estado mexicano atienda sus obligaciones, asuma sus responsabilidades e implemente acciones para mejorar los entornos desde cada nivel y orden de gobierno? Además de este ejercicio de reflexión, hay otro que es para integrar en el trabajo final y que de igual manera tendrá que basarse en lo revisado en esta unidad y a lo largo del curso. Así, entonces, estas son las preguntas. ¿Cuáles consideras que son las responsabilidades del gobierno para con la problemática que han venido analizando en su trabajo final? ¿Qué acciones podría llevar a cabo cada uno de los niveles de gobierno para con esa problemática que han venido analizando? ¿Y qué acciones podría llevar a cabo también cada orden del gobierno? Ahora, desde la promoción de la salud con enfoque de derechos humanos, ¿qué tipo de acciones se podrían llevar a cabo para que el Estado mexicano atienda sus obligaciones, asuma sus responsabilidades e implemente acciones para con la problemática que han venido analizando desde cada nivel y orden de gobierno? La respuesta a estas preguntas deberán integrarla en su trabajo final en el apartado que ustedes consideren más conveniente. Ojo, no como pregunta y respuesta, sino ya redactado a partir de las respuestas. Con esto terminamos entonces la unidad 5 de nuestro programa de legislación sanitaria de este año.